Acción de tutela instaurada ante el juez del circuito de Arauca Reparto. Referencia a acción de tutela para proteger el derecho a la vida digna, a la subsistencia mínima y el derecho de petición. Accionante Jenny Rocío Caicedo de la Rosa. Accionada la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Jenny Rocío Caicedo de la Rosa, identificada como aparece al pie de firma, actuando en nombre propio, invocando el artículo 86 de la Constitución Política, acudo ante su despacho para instaurar acción de tutela contra la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el objeto de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales que a continuación enuncio y los cuales se fundamentan en los siguientes hechos. Primero, soy desplazada a la vereda Filipinas del municipio de Arauca, departamento de Arauca, en el año 2018. Mi familia, integrada por mi hija Caterine Díaz Caicedo, de 8 años de edad, y Maoli Díaz Caicedo, de 4 años de edad. Resulté gravemente afectada con el desplazamiento causado por grupos al margen de la ley, los cuales me obligaron a dejar los lugares y las actividades que proveían mis necesidades, dejando todo lo que en años había conseguido, encontrándome en una situación económica difícil como cabeza de hogar. Segundo, la situación ha empeorado con el paso del tiempo sin recibir una oportunidad definitiva que me permita la subsistencia del núcleo familiar, y en consecuencia me he apoyado de mis vecinos que de buen corazón ayudan con la alimentación de mis hijas, por lo que solicité ayuda humanitaria a la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas mediante petición, la cual fue radicada el 2 de octubre con el número 09123-099-2020. Tercer hecho, la Unidad de Víctimas no se manifestó frente al escrito de petición que interpuse el día 2 de octubre, como lo mencioné anteriormente. En cuanto a las pretensiones con fundamento en los hechos relacionados, solicito, señor juez, se disponga y se ordene a mi favor lo siguiente. Primero, que se tutele el derecho a la vida digna, subsistencia mínima y el derecho de petición. Segundo, solicito se ordene a la Unidad de Víctimas conceder la ayuda humanitaria, asimismo se informe sobre los programas dirigidos a la población desplazada y los requisitos para acceder a ellos. Tercero, ordenar a la accionada que no vuelva a incurrir en esas conductas vulneradoras de derecho. Cuarto, ordenar a la Defensoría del Pueblo que haga seguimiento al cumplimiento de las órdenes dadas en la sentencia de tutela. Actuando en nombre propio, acudo ante su despacho, señor juez, para solicitar la protección de los derechos mencionados anteriormente. Es preciso establecer que la falta de asistencia humanitaria por parte de la Unidad de Reparación Integral a las Víctimas, en este momento debido a mi condición de vulnerabilidad, constituye una grave violación al derecho a la subsistencia mínima que constitucionalmente me asiste, teniendo en cuenta que las exigencias de cara a la respuesta de un derecho de petición tiene como características, primero, que sea puesta en conocimiento del peticionario, segundo, que sea resuelta de fondo atendiendo a los principios de suficiencia, congruencia y efectividad del derecho de petición, con sujeción a los requisitos de ley, razón por la cual la accionada evidencia violación al derecho de petición. El artículo 5 del decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas y contra las acciones u omisiones de particulares. Este derecho constitucional está a cargo del Estado y en favor de todos los habitantes del territorio nacional. En el caso del desplazamiento forzado, la protección del derecho de petición es reforzada en la medida en que se trata de personas que nos encontramos en una situación de violación múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales. Es por eso que la atención adecuada de los derechos de petición de la población desplazada forma parte de su nivel mínimo de protección constitucional y debe ser amparado con el fin de obtener de dicha autoridad una decisión de fondo a lo requerido por las víctimas del conflicto armado.
Respecto a la ayuda humanitaria, si bien esta tiene como objetivo socorrer, asistir, proteger y atender las necesidades de alimentación, aseo personal, abastecimiento, utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y con el enfoque diferencial en el momento de la violación de los derechos o en el momento en que las autoridades tengan conocimiento de la misma. Para los efectos de la Ley 1448 del 2011, soy acreedora de esta ayuda toda vez que figuro como víctima, conforme lo señala el artículo 3 de la Ley 387 de 1997. En conclusión, la negación por parte de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas a responder la petición que radiqué es una violación evidente a mi derecho fundamental a la subsistencia mínima, a la cual se llega por desamparar y poner en riesgo mi calidad de vida, atentar mi dignidad humana, mi integridad personal y en consecuencia mi vida. La presente tutela se apoya en los siguientes fundamentos de derecho. Tenemos fundamentos constitucionales, legales y vía jurisprudencial. En los fundamentos constitucionales tenemos el artículo 86 de nuestra Constitución Política, la Convención Americana de Derechos Humanos, los principios de subsistencia mínima, subsidiariedad e inmediatez. También los artículos 11, 13, 23 y 25 de nuestra Constitución. En los fundamentos legales tenemos el decreto 1448 del 2011, sus artículos 3 y 47. El decreto único reglamentario 1084 del 2015, en sus artículos 2.2.6.4.1. En el artículo 2.2.6.5.1.1 y en el artículo 2.2.6.5.2.1. También en el decreto 4800 de 2011, en sus artículos 106, 107 y 109. En el decreto 2569 del 2014, en su artículo 8, y el decreto 2591 y 306 de 1992. En los fundamentos jurisprudenciales tenemos, parte de la Corte Constitucional, la sentencia T-497 del 2010, donde establece que en ese contexto, esta sala reiterará la jurisprudencia constitucional acerca de, primero, la procedibilidad excepcional de la acción de tutela para solicitar las ayudas humanitarias de emergencia. Segundo, el suministro de las ayudas humanitarias de emergencia. Tercero, la atención integral para la población desplazada. Y cuarto, lo referente al derecho fundamental a la vivienda de la población desplazada. Como requisito de procedibilidad de la acción de tutela, reitera la Corte, la jurisprudencia, que ha reconocido la acción de tutela como el mecanismo eficaz e idóneo para la protección de los derechos fundamentales de la población desplazada, en atención a la situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta en la que ésta se encuentra, en virtud de la cual son reconocidos como sujetos de especial protección, que requieren del amparo reforzado de sus derechos y suministro de la ayuda humanitaria de emergencia. Por otro lado, reitera la jurisprudencia que debido a la condición de extrema vulnerabilidad a la que se encuentra la población desplazada, el Estado, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, ha brindado protección a quienes se encuentran en estas circunstancias, a través de acciones encaminadas a mitigar los efectos que genera en ellos el desplazamiento. Por tal razón, se profirió la Ley 387 de 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, la protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. A través de la mencionada norma se reconoció la responsabilidad estatal y adoptaron las medidas necesarias para atender la problemática. Esto en efecto, la mencionada norma definió la ayuda humanitaria de emergencia como el conjunto de acciones de socorro, asistencia y apoyo que tienen la finalidad de auxiliar a las personas desplazadas en sus necesidades básicas.
Asimismo, la Corte Constitucional ha indicado en la sentencia T-728 del 7 de octubre del 2009 que las ayudas humanitarias de emergencia contemplan tanto a la ayuda que se presta al producirse el desplazamiento, como los componentes de asistencia mínima durante las etapas de restablecimiento económico y de retorno. A su vez, ha señalado en múltiples pronunciamientos que la asistencia humanitaria debe proveer a la población desplazada de lo siguiente. Primero, alimento indispensable y agua potable. Segundo, cobijo y alojamientos básicos. Tercero, vestido adecuado. Por último, servicios médicos y saneamiento indispensable. Por otro lado, la sentencia T-142 de 2017 nos dice que la jurisprudencia constitucional ha resaltado la obligación de las autoridades ante quienes elevan solicitudes respetuosas de atender las mismas en forma oportuna, eficaz y de fondo. Asimismo, ha determinado que esta obligación cobra mayor trascendencia en aquellas entidades responsables de atender y reparar a las víctimas de desplazamiento forzado. Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición de personas que se encuentran en condición de desplazamiento tiene una protección reforzada. Por tanto, el manejo de la información, su registro y control resultan de vital importancia, dado que las autoridades competentes deben tener pleno conocimiento de las solicitudes recibidas, su estado, trámite y respuesta, así como de su comunicación efectiva a la persona desplazada. La atención adecuada a los derechos de petición de la población desplazada hace parte del mínimo de protección constitucional que debe brindarse a quienes tienen tal condición, pues integra el derecho a ser reconocido, escuchado y atendido por el Estado, lo cual es inherente al principio de la dignidad humana y por tal motivo debe ser amparado con el fin de obtener por parte de las autoridades una decisión de fondo a lo requerido por el ciudadano, con base en un estudio sustentado del requerimiento, acorde con las competencias de la autoridad frente a la que ha sido presentada la petición. Por otro lado, el concepto del Comité de los Derechos Humanos de la ONU nos dice que en la declaración de la reunión de alto nivel sobre el Estado de Derecho, los Estados miembros destacaron también que para mejorar la situación de las víctimas de los conflictos armados era indispensable lograr un mayor cumplimiento del derecho internacional humanitario y reafirmaron la obligación de todos los estados y todas las partes en conflictos armados de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario en todas las circunstancias. Por otro lado, aportamos como pruebas las siguientes pruebas documentales: la copia de la cédula de señora Jenny Rocío Caicedo de la Rosa, el registro civil de nacimiento de la menor Caterine Díaz Caicedo, el registro civil de nacimiento de la menor Maoli Díaz Caicedo, la copia de erradicación del derecho de petición ante la Unidad de Reparación Integral de Víctimas. Solicito, señor juez, se ordene a la Unidad de Atención Integral a las Víctimas emitir el debido certificado de inclusión a mi núcleo familiar en el Registro Único de Víctimas, RUV. Por otro lado, dentro de las pruebas testimoniales, tenemos el testimonio de la señora Elda Muñoz Gómez y el testimonio del señor Camilo Valencia Ariza. Para anexos, tenemos las relacionadas en el acápite de las pruebas y las copias para el respectivo traslado. La competencia. Decreto 1983 de 2017, al artículo 1, numeral segundo. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela a prevención los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjere en su efecto, conforme a las siguientes reglas. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública de orden nacional serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a los jueces del circuito o con igual categoría. Juramento. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se ha instalado acción de tutela por los mismos hechos y derechos violados ante ninguna autoridad judicial. Para las notificaciones a la accionada en sus oficinas del municipio de Arauca, departamento de Arauca, al accionante en la calle 20, número 2512, asentamiento humano Bello Horizonte, en la capital araucana, al celular 310-678-9020 y al correo electrónico